Listos. Como les venía diciendo, vamos a hacer una sesión pues, relativamente corta, pero extremadamente productiva porque lo que vamos a hacer es un catálogo de muros. Vamos a aprender cómo funcionan los muros. A pesar de que en sesiones anteriores ya nos dimos el lujo de construir un pequeño proyecto solamente con el muro genérico que viene por defecto. Pues ya nos dimos cuenta que no todas las construcciones son hechas con muros genéricos, es decir, nosotros seguramente vamos a querer hacer un muro específico con, qué sé yo, mampostería, pañete y pintura o con algún acabado, con, no sé, con alguna cosa extraña. Entonces, en este caso voy a generar yo un nuevo proyecto con la misma plantilla, siempre la métrica por defecto, o incluso podría decirle sin plantilla. La razón es muy simple. La razón es que antes de continuar, como vamos a generar es eh, sí, podríamos llamarlo plantilla, pues lo primero que vamos a hacer es eliminar todo lo que no necesitamos. Entonces vamos a borrar todos los muros que vienen por defecto, todos los muros, de pronto también los muros cortina, las puertas, las ventanas. Entonces lo primero que vamos a hacer es purgar este archivo. Eso igual nos hubiese servido con la herramienta de nuevo proyecto sin plantilla, pero pues como siempre quiero conocer un poquito el proceso más largo para saber exactamente cómo se hace y de dónde vienen las herramientas. Mm, en este caso voy a entrar yo a configuraciones, manage, y pues lo primero que vamos a hacer, como con todos los proyectos, es configurar las unidades. En este caso yo voy a hacer un par de unidades metros dos decimales, área igual dos decimales, y listo. Lo segundo que vamos a hacer, pues ya tenemos configurado piso 1 y piso 2, que es lo suficiente como para empezar a hacer nuestro catálogo de muros, es voy a purgar la información que no necesito. Entonces, justo al lado de unidades de proyecto hay un botón que se llama purgar los objetos que no estoy usando. Entonces, yo acá podría chequear todo y él me va a borrar, me va a purgar las elevaciones que no estoy utilizando, los cortes que no estoy utilizando, eh, los elementos de anotación, cielos rasos, columnas, y en este caso, pues seguramente también me va a borrar todos estos tipos de muros que no están siendo utilizados. Entonces, me está diciendo que va a borrar 600, ¿qué? 366 elementos. Cuando yo le digo OK, pues seguramente voy a entrar a muros y me doy cuenta que me borró un montón de información. Borró todos los muros, incluidos los muros genéricos, menos estos dos, porque estos hacen parte de un tercer tipo de muro que se llama muro apilado, que viene por defecto. Sin embargo, no hay problema. Para generar nuestro catálogo, lo único que nosotros necesitamos es tener un solo muro. ¿Por qué? Porque los muros son familias de sistema y nosotros para las familias de sistema tenemos que hacer un proceso muy habitual, que es el que sigue de aquí en adelante para la creación de todo tipo de elementos, que es editar, duplicar, asignar un nombre y modificar parámetros. Entonces, vamos a hacer eso. O cuando nosotros empezamos a hacer muros, voy a trazar un eje primero. Ustedes se dan cuenta que por defecto el programa lo que hace es una sumatoria.
vamos a decirle líneas delgadas para que me muestre el grosor real del objeto. Aquí está el comando. Si yo me voy a nivel de detalle fino, nivel de detalle alto, nos damos cuenta que este muro está compuesto de varias capas. Por defecto, la representación de ese muro es un rectángulo en blanco, pues con la línea de corte un poco más oscura, más robusta. Sin embargo, cuando le decimos nivel de detalle medio, nivel de detalle alto, pues ahí vemos que aparecen las capas que componen ese muro. Aquí hay un factor a tener en cuenta y es cómo se compone ese muro. Cuando yo entro en la edición de tipo, voy a entrar acá a editar. De momento, pues no entendemos cómo funciona esto, ya vamos a ir a ese punto. Este muro me aparece con unas rayas verdes acá, esta y esta, que corresponden a estas líneas grises. Eso significa que lo que está dentro de esas rayas verdes, lo que está dentro de estas dos líneas grises, es estructura. Entonces me está diciendo que esta capa gris que tenemos acá son 15 centímetros de estructura. Me está diciendo que por fuera, hacia el exterior, tengo un montón de elementos, tengo una serie de acabados, tengo una serie de objetos que no tienen un comportamiento estructural, y hacia el interior me está diciendo que tengo una membrana y un pequeño acabado de 1 centímetro. Pero este pedazo de acá es la estructura. Entonces, seguramente cuando nosotros empezamos a posicionar un muro, lo primero que les dije es siempre revisen la barra de estado, esta barra gris que se convierte en verde cuando ustedes modifican el objeto. Entonces, lo primero que me dice es que lo voy a construir hacia arriba sin conectar con una altura libre de 8 metros. Entonces acá nosotros el ejercicio que ya habíamos hecho es conectarlo de piso 1 a piso 2, o en mi caso de nivel 0 a nivel 1. Lo segundo que nos damos cuenta es que por defecto ese muro lo está dibujando por el centro. Entonces eso significaría que está sumando todas las capas y el elemento estructural no lo está apoyando sobre nuestro eje. Entonces, para eso abrí esto. Nosotros ahorita vamos a componer nuestro propio muro. En mi caso, pues voy a hacer el muro más complejo que se me ocurra, que es el típico doble capa de concreto con cavidad, lo cual implicaría que nosotros vamos a tener un eje más o menos por acá en el centro. Voy a dejarlo por aquí afuera. Voy a decir que sobre esas dos capas de estructura, seguramente hacia un lado voy a tener algún enchape o alguna pega para posteriormente ahí sí tener un enchape. Pero ¿qué pasa si o si al lado exterior, que sería este de acá, este es el exterior? ¿Qué pasa si ahí yo tengo de pronto, no sé, unas omegas, unos perfiles de soporte en aluminio con un gran espacio para poder meter ahí todas mis instalaciones? Pues seguramente esto va a estar conectado en algunos puntos con este otro objeto. Y digamos que por fuera de esta estructura, de este armazón de aluminio, pues nosotros podríamos tener nuestro superboard, ¿no? Nuestro drywall, nuestro objeto de cierre o lo que ustedes quieran, pues lo mismo con su respectivo revestimiento, algún chapa, alguna pintura, alguna cosa de estas. Este eje lo dibujé porque vamos a decir que esto es una sección
Lo más probable es que sobre, o bueno, bajo nuestro muro nosotros vamos a tener una cosa que se llama placa, de pronto vamos a tener otra cosa que se llama viga, seguramente vamos a tener cimentación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que el programa, lo que Revit hace por defecto, es coger todas estas capas y simplemente sumarlas. Entonces, más o menos acá en la división de la parte estructural con la parte de la armazón este de aluminio, es el centro del muro. Revit lo que hace por defecto es posicionarme el muro acá. ¿Qué significa eso? Significa que en toda esta parte que nosotros estamos viendo en pantalla, en todo esto, pues nosotros lo que tenemos es un pequeño inconveniente de asentamiento porque todas las cargas las está llevando una cosa que no es estructural. Es decir, en lugar de apoyar nuestro muro sobre la viga, que es como debería estar ocurriendo, pues nosotros lo que estamos haciendo es apoyarlo sobre nada. Cargas de la edificación están cayendo acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Para solucionar ese inconveniente, lo que nosotros deberíamos es apoyar nuestro centro, nuestro elemento estructural, que en este caso sería esto, sobre la viga. Y eso implica que todos estos otros elementos que tenemos por aquí afuera, llámense aire, sustratos, acabados y demás, pues esos no necesitan tanto elemento de soporte porque realmente el que está bajando las cargas son estos dos ítems del centro. Eso lo menciono porque, pues, si ustedes se dan cuenta, acá donde dice localización, o por defecto está en el centro del muro, es decir, por defecto está en la sumatoria de todas las caras, pero yo podría decirle, apóyeme más bien el centro del núcleo estructural, del core del núcleo estructural, sobre el eje. En este caso lo que tenemos es este mismo diagrama que yo acabo de hacer. Igual, en el caso de que sea una construcción medianera o algo así, pues nosotros podríamos decirle que lo dibujamos sobre el exterior del acabado, sobre el interior del acabado, sobre la cara exterior del núcleo estructural. Esto en el caso, repito, que sea un elemento excéntrico y sobre la cara interior del núcleo estructural. Entonces, tenemos ahí un montón de formas de posicionar el muro um, con respecto al eje. ¿Cuál es la cara exterior? Entonces ahí viene la otra pregunta. En especial si nosotros dibujamos esto y lo dibujamos en bajo nivel de detalle, ¿cuál es la cara interior y cuál es la cara exterior? Pues uno siempre va a decir, la cara interior es la que está adentro. Podría ser. Aquí nosotros vemos que el exterior tiene un acabado de mampostería, un acabado de ladrillos. El tip o el truco para reconocer siempre cuál es la cara exterior es que la cara exterior siempre tiene estas dos flechitas que me permiten hacer flip, que me permiten cambiar el sentido del muro. ¿Eso por qué? Digamos que acá dibujé muros con la herramienta de rectángulo, pero puede ocurrir, como en este caso, que yo en lugar de dibujarlo con la herramienta de rectángulo, simplemente estoy dibujándolo línea por línea. Entonces, si se dan cuenta, en este segundo caso, yo lo que hice fue dejar el exterior hacia adentro. Entonces aquí yo no podría decir que este es el interior. Si yo lo toco, noten el tip que les dije, estas dos flechitas están adentro.
Entonces yo tendría necesariamente que presionar ese flip para que él me invierta el muro, para que él cambie el sentido interior-exterior, o podría hacerlo también con la barra espaciadora. En este caso, la barra espaciadora precisamente lo que hizo fue invertir el sentido de los muros. En cualquiera de estos dos casos, espacio funciona perfecto, funciona sin ningún problema. Pero en un caso como este, en el que ustedes hayan dibujado los muros basados, por ejemplo, en la cara exterior, noten que aquí ustedes también podrían llegar y hacer flip sin ningún problema mientras lo están dibujando. Espacio o espacio. Pero digamos que en este recinto yo quisiera cambiar el sentido de los muros. Le voy a dar barra espaciadora y nos damos cuenta que se está modificando la dimensión del objeto. ¿Por qué? Porque ese flip, este botón, este cambiar orientación de muro, está manteniendo este punto de inicio y este punto de inicio que corresponden a lo que nosotros ya habíamos visto. Yo dibujé en este caso este muro por centro y lo dibujé sobre el eje. En este lo dibujé por centro del núcleo estructural. Vamos a colocar nivel de detalle alto. Y aquí se alcanzan a ver los punticos justo sobre el eje. Aquí lo dibujé por cara exterior, justo sobre el eje, por cara interior, justo sobre el eje. Entonces, cuando nosotros hacemos flip, él mantiene ese, digamos que esa línea que nosotros dibujamos y lo que está haciendo es darle la vuelta al muro. Entonces, para corregir eso muy rápidamente, yo podría seleccionar todos los muros que voy a cambiar de sentido y en las propiedades decirle que no las voy a dibujar o que no fueron, que la línea de localización para dibujo no sea la cara exterior, sino otra vez sea el centro total del muro. Y eso ya me permitiría hacer flip o barra espaciadora sin modificar las dimensiones del espacio. Entonces ahí les dejo un tip que seguramente les puede llegar a ahorrar bastante tiempo. Voy entonces a crear mi muro personalizado con esta estructura, con una cosa que tiene muchas capas. Para hacer eso, como les decía en algún punto, nosotros necesitamos tener por lo menos un objeto, que en este caso se llama muro, categoría muros, familia muros básicos, tipo exterior ladrillo con no sé qué. Entonces, este realmente es el fundamento de todas las demás clases porque todo lo que vamos a hacer en Revit se comporta exactamente igual. Paso 1, editar. Paso 2, si quieren pueden activar aquí la vista previa para saber qué van a hacer. Paso 2, vamos a decirle duplicar. Paso 3, le vamos a asignar un nombre, se va a llamar muro de clase en mi caso. Mi recomendación es que en el nombre esté implícito lo que ustedes van a construir. Entonces, por ejemplo, yo tengo una estructura para nombrar que es muro de mampostería, un bajo exterior en pañete más pintura, guión bajo interior, raya, pega, más cerámica, por ejemplo. Y así simplemente con seleccionar de acá, con ver mi listado de objetos, pues yo ya conozco porque esta es mi estructura para nombrar objetos. Muro, mampostería, como estructura. En la cara exterior tiene pañete más pintura, en la cara interior tiene pega más cerámica. Entonces, en este caso, como yo voy a hacer esta otra cosa, este muro de ejemplo, pues le podría poner el nombre que quiera.
Ya le habíamos puesto muro de clase o muro de ejemplo o lo que sea. Es importantísimo que ustedes sigan ese paso 1, 2, 3. 1, editar tipo. 2, duplicar. Porque si no lo duplican, sino simplemente empiezan a editar parámetros, ustedes editarían los parámetros de un muro que se llama exterior de ladrillo. Y de pronto ustedes cambian que el interior no sea ladrillo, sino sea estructura de concreto. Entonces, cuando ustedes saquen su listado de su tabla de cantidades, les va a salir que ustedes tienen X cantidad de metros cuadrados de muro de ladrillo y ustedes dirían como, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó si yo no tengo estructura en ladrillo? Toda mi estructura es en concreto. Entonces, tengan mucho cuidado en siempre renombrar los muros con el nombre real que ustedes van a utilizar. Entonces, repito, paso 1, editar tipo. Paso 2, duplicar. Y paso 3, asignar nombre. Por último, cambiar parámetros. ¿Qué parámetros van a cambiar? Lo que ustedes quieran. Al final, aquí les aparece el Identity Data, que son los datos de identidad, son los parámetros que ustedes escriben manualmente. Son los más importantes en la parte del BIM, porque aquí es donde estamos alimentando con información nuestros muros. Entonces yo podría decir cuánto cuesta, cuál es el valor de protección contra el fuego, cuál es la descripción, manufactura, quién es el fabricante, puedo colocar de pronto una URL en internet con la ficha técnica de este objeto, etcétera, etcétera. Entonces esto lo vamos a ver un poquito más adelante. En propiedades analíticas y materiales están bloqueadas. ¿Por qué? Porque el coeficiente de transferencia de calor y la resistencia térmica y la masa térmica dependen del material estructural. Y en este caso el material estructural también está bloqueado porque depende de las capas que nosotros vayamos a insertar en este muro. Entonces, por estos dos datos no se preocupen porque estos se alimentan solitos. Este de gráficos es importantísimo, lo voy a dejar sobre la mesa porque es el último que nosotros vamos a ver. Es muy importante en temas de representación, que es lo que nos compete a nosotros. Y vamos a modificar inicialmente este tema que es la construcción. Entonces, cuando yo le doy editar, este cuadro que puede llegar a parecer muy complejo realmente es muy simple. ¿Por qué? Porque aquí arriba me está diciendo información, me está diciendo familia, muro básico, tipo, muro de ejemplo, espesor total, es decir, esto no es más que la sumatoria de este otro pequeño cuadro. Aquí es mucho más sencillo porque me está diciendo, este es el exterior, este es el interior y estas son las capas que componen mi muro. Entonces me está diciendo que dentro del 5 y el 7, es decir, dentro de esta raya verde y dentro de esta raya verde, lo que tengo es estructura. Entonces, yo podría coger todas las capas que no necesite y borrarlas. Pero mínimo necesito dejar una y esa capa la voy a dejar siempre dentro del núcleo estructural. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que esto sea un muro simple en concreto, pues entro a estos tres punticos que aparecen donde dice material y buscamos un concreto, por ejemplo, concreto fundido en sitio. Ahí está. Y voy a decir que esto no es 15 centímetros, sino de pronto 10. Aceptar, aceptar. Y ahí miren que mi muro cambió por el que acabo de crear. Voy a borrar todo esto. Voy a hacer un pequeño murito, 5 metros conectados de piso 1 a piso 2, de 0 a 1, y este va a ser mi muro de ejemplo, mi muro de clase. Ahí está. Voy a copiarlo un poquito más abajo,
Vamos a decirle que aquí a 2 metros vamos a generar otro muro. Entonces, de nuevo, el proceso. Editar, duplicar, renombrar. Se va a llamar muro de ejemplo en ladrillo o en mampostería. Y cambio los parámetros. ¿Qué parámetros cambio? En editar construcción, pues seguramente voy a cambiar el material de concreto por bricks, por ladrillos. Y le digo que el ancho del muro no es de 10, sino de 12. Aceptar, aceptar. Y ahí tenemos ya dos muros diferentes. Entonces, el objetivo a largo plazo termina en que ustedes empiecen a hacer su propio catálogo de muros que ustedes van a utilizar después en todos sus proyectos. Entonces tendría un muro que es solo de ladrillo, un muro que es solo en concreto, un muro que es ladrillo con pañete más pintura, otro que sea, no sé. Ah, les quiero mostrar por acá un ejemplo. Creo que está, no sé dónde está. Mm, Ok, se los queda bien. En la información, esta se las voy a hacer llegar por el Drive. Eh, está, por ejemplo, las plantillas de muros que utiliza algún fabricante. Y pues se las quería mostrar para que ustedes tengan conocimiento de la cantidad de parámetros que se pueden incorporar al interior del muro. Pero bueno, ya ustedes la van a explorar. En este caso, como les venía diciendo, vamos a hacer este ejercicio, que es un muro súper complejo, compuesto de muchísimas capas. Entonces, de nuevo, voy a copiarlo un poco más abajo y voy a seguir el proceso que estábamos viendo ahorita. Editar, duplicar, renombrar, muro clase 2. Y vamos a empezar a modificar la construcción. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es insertar capas y asignar espesores. Entonces, tengo una capa que es estructura. Dentro de la misma estructura voy a insertar una capa de aire de 5 centímetros. Encima voy a insertar otra capa estructural de 12 centímetros. Y ahí lo que tendría es estos dos elementos. Estructura, aire, estructura. Entonces, hacia el interior tengo dos capas según mi esquema. Entonces, voy a coger hacia el interior e inserto una capa. Noten que aquí esa capa también me quedó dentro de la estructura. Entonces, yo lo que tendría que hacer acá es simplemente la selecciono y le digo baje, muévase para abajo y ya con eso la saqué de la línea estructural. Entonces, digamos que estos son 2 centímetros de pega y después inserto abajo no sé, una cerámica de cuarto de pulgada. Hacia el exterior voy a hacer lo mismo. Entonces, voy aquí arriba e inserto una capa. Esa capa van a ser 3 centímetros que correspondería a esta. Después voy a insertar otra de aire mucho más grande, mucho más insertar. Vamos a decirle que sean, no sé, 20 centímetros para instalaciones. Y noten que ahí se va creando el sándwich, capa con capa con capa. Entonces voy a insertar otros 3 centímetros. Posteriormente
otra capita de media pulgada, que sería nuestro superboard o nuestro drywall, y encima una pintura o alguna cosa de eso. Entonces ya tengo todas las capas que componen el muro. Ahora lo que me falta es asignar primero funciones y después materiales. En cuanto a las funciones, ustedes tienen 6 funciones básicas que son: 1, estructura; 6, no sirve para nada a nivel estructural. Entonces tengo estructura, sustrato, aire o aislamiento térmico, tengo acabado 1 y 2, y la última, si se dan cuenta, ni siquiera tiene número, por precisamente eso, porque no tiene función. Entonces, reglas básicas a tener en cuenta. Dentro del núcleo estructural, mi recomendación es que ustedes tengan objetos tipo 1, 2 o 3. En este caso, yo tengo 1, estructura; 3, aire; 1, estructura. Y si le digo OK, el programa, bueno, aquí me está botando un error diferente. Ya vamos a ver cuál es. Segunda norma o segunda regla que vale la pena tener en cuenta para que lo tengan escrita: del núcleo hacia el exterior y del núcleo hacia el interior, estos números tienen que ir en orden ascendente. Es decir, yo aquí puedo colocar que esto es un objeto 4 y que esto es un objeto 5, o que todos estos son objetos 4 y que todos estos son objetos 5, por ejemplo. Vamos a colocarle aquí un espesor cualquiera. Y el programa me deja. Entonces ya vamos por la segunda norma. La primera es tener aquí dentro del núcleo estructural objetos 1, 2 o 3. Y por fuera que estos números tienen que ir en orden ascendente. 4 y 5, 4 y 5. Tercera regla, tercera norma, es que todos los objetos, excepto las membranas, tienen que tener un espesor. Si yo llego a tener espesor 0, el programa me va a decir que los únicos layers que no pueden tener o que no tienen espesor son las membranas. Entonces, regla 3, todos los objetos deben tener espesor. Si no lo tienen, llamémoslo regla 3.5, es porque es una membrana. Entonces, si yo le doy acá membrana y le doy aceptar, él me va a botar otra vez el error que dice que las membranas tienen que tener espesor 0. Entonces, cambio el espesor. Ahora, esa membrana yo podría colocarla en cualquier punto. Como no tiene relación estructural, yo la puedo mover aquí, tener objeto 4, membrana 4, 4 y 5, y el programa pues me va a dejar. Voy a borrar esa capa. Si por el contrario, yo voy a decir que esto es un objeto 4, pero yo soy terco porque yo sé que esto es aire, y yo quiero colocar aquí un tipo 3 que corresponde precisamente a capa de aire, el programa me va a decir pilas. Eso no se puede porque las prioridades tienen que ir en orden ascendente del núcleo a la cara de acabado. Entonces, eso era la regla 1. Perdón, la regla 2. 4, este tendría que ser un objeto 4. Ahora, no se preocupen que esas prelaciones no tienen nada que ver con el funcionamiento estructural del edificio. Es decir, eso no tiene nada que ver con los acabados a nivel cómo va a generar el despiece. Eso el programa solo lo hace porque si yo genero un muro y coloco otro muro, el elemento tipo 1, el elemento tipo estructura, vamos a crear uno de los míos. El elemento tipo 1, que en este caso serían estos dos, chocan con el objeto tipo 1. Si se dan cuenta,
esta estructura y esta estructura chocan con el objeto 1 y el objeto 3 se interrumpe. Los objetos 4 y 5 pues también varían en términos de prelación. El objeto 5 choca con el objeto 5 y entonces el objeto 4 sigue derecho. Y lo mismo ocurre con la cara interior, lo mismo en este caso y lo mismo en este caso. Estructura choca con estructura, los objetos 4 chocan con objetos 4 y los objetos 5 chocan con objetos 5 para poder tener, digamos que este mismo orden, esta misma prelación sobre cómo va a construir los acabados de muro. Aprovecho que tengo este ángulo extraño para soltar otro tip, y es que en la pestaña de modificación ustedes tienen un botón que se llama Wall Join, unión de muros, que les va a identificar todos los puntos de intersección de muros, todos los puntos de inicio y finalización que ustedes tengan en su proyecto, y eso es para corregir, por ejemplo, una esquina como esta, yo la puedo tocar y él acá me muestra opciones de, vamos a decirle, siguiente, siguiente. Si notan ustedes ahí, él me está definiendo cómo es qué muro tiene prelación sobre el otro, cómo es el empalme o cómo es la unión. Tiene una opción que es precisamente esta, extender acabados. Tiene otra opción que es pues, un corte en la mitad, pero realmente ustedes nunca construirían así. O la tercera, que es seguramente la más utilizada, que es hacer que alguno de los dos muros termine recto. Entonces lo mismo, yo le puedo dar siguiente para ver cuál opción me conviene más. Le voy a decir escape o modificar para salir del comando y ustedes notarán que esa corrección no solo la hace en 2D, sino también en 3D. Entonces, truco básico que tenía que explicar antes de continuar. Aquí entonces estábamos nosotros en la edición de tipo y ya vimos el funcionamiento de estas funciones. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es asignar materiales. Los materiales simplemente se asignan con estos tres punticos que aparecen cuando ustedes se meten al texto del material. Si es la primera vez que ustedes abren el programa, de pronto, y esto creo que ya lo había mencionado, su cuadro de materiales puede verse un poquito diferente. De pronto se ve así. Estos son todos los materiales que por defecto ustedes tienen en su proyecto. Y yo tengo que entrar a este cuadro que se llama Mostrar librería para que él me muestre todos los materiales que el programa descargó de internet. Entonces, yo le voy a decir que esta cara exterior también es de bricks, también es de ladrillos. Ok. Voy a decir que esta capa del centro es de aire. Ok. Voy a decir que esta capa también es de aire. ¿Y qué pasa en esta si le voy a colocar, por ejemplo, zinc? Entonces me doy cuenta que dentro de mi proyecto no tengo zinc, pero en la biblioteca de materiales tengo dos materiales o cuatro materiales que cumplen con esa búsqueda. Entonces, si yo lo selecciono aquí y le doy aceptar, me doy cuenta que me volvió a colocar aire, no zinc. ¿Por qué? Porque aire es el material que está resaltado aquí arriba por defecto al interior de su proyecto. Entonces, sin importar que ustedes cojan acá cualquier cosa y le den OK, va a seguir colocando aire. Recuerden que para asignar un material que esté en la biblioteca, lo primero que ustedes tienen que hacer es seleccionarlo y subirlo, meterlo al interior de su proyecto. Entonces yo le voy a decir suba y acá ya lo podría seleccionar, decirle OK
Y pues seguramente ahí ya estaría puesto en las dos capas. Ahí se ve un sutil cambio de material. Le voy a decir acabado entonces Aster o Gypsum Wallboard, cualquiera equivaldría a lo que nosotros conocemos como drywall. Y hacia el interior, pues algo concreto que en este caso voy a asumir que este concreto, arena, cemento hace las veces de pega y de pronto acá voy a buscar una cerámica. Esta podría ser cerámica. Ok. Entonces ya con eso yo tendría mi catálogo o mi muro de catálogo. Tendría este mismo caso acá dibujado. Entonces le voy a decir, ok, ok, y ya terminé mi muro de clase 2. Segundo paréntesis. Voy a colocar una ventana. Ah, los borré. Ok. O tengamos en cuenta un pequeño aspecto. Entonces, y es que ustedes cuando visitan una construcción, ustedes nunca ven un muro rematando así. Ladrillo, aire, ladrillo. Independientemente de que este sea el muro, la construcción correcta del muro, lo más probable es que bien sea la capa estructural la que dé la vuelta, o por lo menos alguno de los acabados tiene que venir y cubrir todos estos vacíos. Entonces, en este cuadro de edición, ustedes se van a dar cuenta que justo abajo de la construcción hay un cuadro que se llama Wrap, que se llama envolventes por defecto. Entonces, si ustedes en los puntos de inserción, en los puntos de finalización, si ustedes quieren, pueden modificar esto. Los puntos de inserción son, por ejemplo, puertas y ventanas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes instalan una ventana en este muro, lo que hacen no es cortar el muro en tres, hacer un muro hasta acá, después construir un dintel y un antepecho y después continuar con el muro, sino ustedes lo que están haciendo es insertar una perforación. Entonces, esto se comporta muy similar a esto, a puntos de finalización que pues correspondería a esto. Yo le puedo decir que sean los acabados exteriores los que dan la vuelta. Y ustedes acá notan vista previa cómo funciona. O le puedo decir que sean los acabados interiores los que dan la vuelta. Entonces, por ejemplo, yo quiero que sea la cara exterior, este superboard, el que da la vuelta. Entonces le voy a decir que sea la capa exterior la que da la vuelta. De pronto esto funcionaría, pero yo no quiero que esta estructura ni ese vacío me envuelvan. Entonces lo único que yo tendría que hacer es acá en el cuadro de composición de muros decirle que no hay aire y que no hay estructura interna que dé la vuelta y ya con eso nosotros tendríamos corregido nuestro muro a nivel constructivo en la parte de finalización. Aceptar y aceptar. Respecto a otro tema, ya para rematar un poquito con esto de muros, por lo menos en planta, ahora pasamos a muros en alzado. Vale la pena tener en cuenta un factor y es que de pronto puede que ustedes estén dibujando una planta que contenga muchos tipos de muros. Ah,
como esta. Y de pronto ustedes tienen su vista en bajo nivel de detalle. Entonces, si yo miro esto, o si lo tengo acá impreso, yo no tendría forma de diferenciar qué tipo de muro es cuál es estructural, cuál no es estructural, cuál no es de fachada, cuál sí es de fachada, cuál es divisorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde aparece una propiedad supremamente útil, que era la que les decía en algún momento, en Edit Type, que es esta, que se llama gráficos. Esta les serviría de pronto a ustedes en, no sé, en un plano más tipo revista, tipo editorial, porque de pronto me permitiría a mí decirle que tiene un relleno sólido color negro, y pues ahí en bajo nivel de detalle ya tendría mi muro negro. O le serviría precisamente para diferenciarlo de los otros, porque acá ustedes pueden decir, ah, perfecto, entonces estos son los muros tipo fachada, no sé, los que tienen superboard al exterior, y por ejemplo estos pequeños, le voy a decir en editar tipo, que tengan un patrón de rayitas color rojo, color verde. Ok, entonces puedo decir que estos de rayitas son los divisorios y de pronto estos que tengan un color sólido rojo sean los muros estructurales, las pantallas o no sé. Entonces con eso nosotros lograríamos tener en bajo nivel de detalle, es decir, no estamos viendo las capas de los muros, sino estamos viendo una convención que nosotros le aplicamos. Pero cuando ya necesitemos el plano técnico, el plano ya para construir, lo único que haríamos es colocar nivel de detalle fino y listo. Entonces, con eso prácticamente logramos diferentes tipos de representación. Está este, que es nuestro plano constructivo, está este, que sería nuestro plano de esquema, nuestro plano de distribución de muros, y por ejemplo, si nosotros le aplicamos sombras, está este como nuestro plano de localización o nuestro plano de concurso. Entonces, diferentes formas gráficas solamente con modificación de parámetros de vista. Voy a suprimirlos y continúo. En el caso, por ejemplo, voy a cargar una columna en concreto. En un caso en el que ustedes, por ejemplo, tengan la construí hacia abajo. Ok, ahí en mi propio error. Recuerden, siempre leer la barra de estado. Listo. Es muy común que ustedes tengan un caso como este. Si ustedes se dan cuenta que el programa está duplicando cantidades, porque tengo todas estas cantidades como columna y todas esas mismas cantidades como muro. Entonces, para solucionar ese tipo de objetos, mi recomendación es que utilicen el botón de Join, unir. Está en la pestaña de modificación cuando ustedes seleccionan cualquier elemento, y si no, pues también está en la pestaña de modificación. Ustedes le pueden decir unir esta geometría con esta, y si ustedes se dan cuenta, voy a aislar temporalmente este objeto, o sea, con las gafitas le digo aislar elemento temporalmente, y ustedes se dan cuenta que ahí me hizo la cajita. Esto me afecta cantidades, sí. ¿Eso qué significa? Pues que seguramente este muro ya no va a tener tanto concreto, tanto mampostería como lo tendría si no hubiese esa columna ahí embebida. Entonces le voy a decir reset, resetear.
En el caso de las placas, por ejemplo, ustedes podrían hacer una adición extra sobre este tipo de muro. Ustedes también podrían coger la placa y darle join, darle unir para que él recorte ese pedazo, funciona. O en la construcción, aquí en los mismos esquemas, pues ustedes se dan cuenta que hay unos botones que les permitiría adicionar o remover objetos. O en este caso, por ejemplo, yo no tengo forma de subir solo uno de los acabados o de bajarlo. Entonces esto me serviría en el caso en el que yo tenga que recubrir una placa, por ejemplo, o por el contrario, en el caso en el que yo esté dentro de un baño, que la cerámica solamente la voy a hacer hasta los 2 metros y de ahí para arriba no existe. Entonces yo podría utilizar estos botones, pero miren que aquí me está diciendo que para activarlos solamente me sirven en la vista en corte. Entonces voy a cambiar el preview a corte, a sección, y ahí ya se activarán estos botones. Solamente les voy a mostrar a 2 o 3 de estos. De pronto el primero es para el caso que les había dicho, aquí en el interior, yo digo que estos dos acabados interiores solo van hasta una altura y de ahí para arriba no existen. Entonces yo podría decirle modificar, toco la cara superior y le quito el candado. Por efectos de resolución de pantalla se me está complicando mucho quitarle el candadito. Ahí alumbró. Ustedes saben que esto está resaltado precisamente cuando se ponen ese color como naranja, como un poquito más claro. Pero bueno, no importa. No lo puedo quitar. Oh, en sus computadores lo más probable es que esto lo puedan hacer con muchísima facilidad. A mí me está ocurriendo porque estoy duplicando pantalla y para poder hacer este tipo de modificaciones mi monitor tiene una resolución un poco diferente. Este monitor tiene una resolución 4K, entonces prácticamente solo hay como 1 o 2 píxeles que me permitiría resaltar. Ahí lo pude coger. Entonces le quité el candadito. Y yo le podría quitar ese mismo candadito a 2 o 3 caras, pero esas 2 o 3 caras tienen que ser seguidas. Haciendo esa modificación, la voy a decir ok un par de veces y ustedes se dan cuenta que ahora mi muro, que antes solo tenía un punto de control en la cara superior como este, que me permitiría modificar la altura, ahora tiene 2. Uno me permite modificar la altura total del muro y otro me permite modificar la altura del acabado. Entonces, como les decía, esto lo puedo utilizar para forrar la placa o esto lo puedo utilizar para bajar el acabado. Vamos, estilo sombreado. Y ahí ustedes se dan cuenta un poco más del comportamiento de este objeto. Hay otros botones. Bueno, si ustedes quieren volver a subir las capas, bastaría con que le den otra vez en modificar. Vuelvan a seleccionar la cara y vuelvan a aplicar el candadito. Entonces, pues ya por efectos prácticos no lo voy a hacer en mi computador. Bueno, otra de las modificaciones que les puedo mencionar, bastante útil también, es que si ustedes se dan cuenta cuando están en la herramienta de muros, quedémonos en el 3D, tengo las herramientas muro básico estructural, pero aquí al final tengo 2 herramientas, una se llama sweep o recorrido y la otra se llama reveal.
o revelar, no sé cómo se llama en español. El sweep les permitiría colocar un perfil extruido a lo largo del muro. Entonces, algunas personas utilizan ese sweep como si fuese un guardaescobas. Algunas otras lo utilizan como para, no sé, crear estantes o algún elemento un poco más atípico. Y lo mismo con los reveals, con las perforaciones. Entonces son más formas que ustedes pueden utilizar los muros. Para incorporarlas de una vez al muro, porque en este caso yo lo que hice fue dibujarlas una por una. De nuevo aquí en editar tipo, voy a activar el preview en corte. Y yo podría decirle que voy a incorporar en este tipo de muro un sweep. Y él me dice, o aquí me abre un cuadro que es qué tipo de perfil voy a adicionar. Entonces yo simplemente, primero le digo añadir uno. Y ya solo con haber hecho eso, ustedes se dan cuenta de que ahí lo genero. Entonces, yo puedo coger ciertas cosas, puedo coger o hacer ciertas modificaciones con esto, como decirle, aplíquele un material. Entonces, no sé, vamos a decir que sea madera. Aplicar. Ahí está. Podría decirle que tenga una distancia desde el punto base. Esta distancia es desfase en términos de elevación. Entonces, por ejemplo, no sé, en el caso de los hospitales, yo podría colocar aquí el tope de las camillas. Entonces, colocando esto a una altura entre 80 y 95 centímetros. Eh, esa distancia, yo podría decirle que no esté desde abajo, sino que esté desde arriba. Es decir, si de pronto yo tengo una cornicita o tengo algún objeto acá descolgado a 15 centímetros del techo, pues puedo decirle que me descuelgue esto no a partir de la base, sino a partir del techo, menos 50. Entonces cogería este nivel y 50 centímetros más abajo me estaría quedando esta entidad. Aquí ahorita me botó una advertencia y es precisamente que mi objeto quedó volando, quedó por allá arriba en el aire. Entonces, pues por eso fue que recordé corregirlo acá. También le puedo dar un desfase lateral, porque como decía, en el caso de las camillas, pues de pronto este perfil no está justo anclado contra el muro, sino está sutilmente distanciado. Entonces yo podría decirle, sepárese 5 centímetros de la cara exterior del muro, o no sé, ahí tienen muchas alternativas para jugar con este tipo de objetos. Esto es para que esto sea recortable en caso que ustedes inserten una familia que perfore muro, pues para que también les perfore este objeto. Ah, en este caso no tendría mucho sentido darle flip porque esto es, bueno, sí, un perfil totalmente rectangular. Entonces, flip lo único que haría es darle la vuelta en caso de que esto les hubiese quedado en el sentido incorrecto, pero pues como dije, no tiene casi sentido porque es un perfil totalmente cuadrado. Uh, aceptar. Y si, por ejemplo, ustedes quieren hacer un perfil personalizado, totalmente personalizado, pues muy rápidamente ustedes podrían crear una nueva familia. Archivo, nueva familia. Esa familia, ya nos dimos cuenta que se llama perfil, entonces voy a buscar una que se llame nuevo perfil métrico. Y acá lo único que ustedes tendrían que hacer es dibujar con un par de rayitas cuál es la forma que ustedes requieren.
no sé, arco de 3 puntos, una media caña o alguna cosa extraña. Este perfil que acabo de generar lo voy a guardar. Siempre que ustedes creen algo, guárdenlo, asignenle el nombre. Esto se llama MC. Y lo cargo el proyecto. Y ya con eso, nosotros podríamos simplemente, de nuevo, en la edición de muro, editar, editar construcción, sweeps. Le digo que el perfil no sea por defecto, sino sea el MC que acabo de crear. Le voy a decir que esté a 0 metros del piso porque no quiero que esté distanciado. Y le voy a decir que tenga 0 de desfase lateral. Ok, ok, ok. Bueno, pues ahí vemos mi pequeño perfilito. Entonces, ya con eso tenemos otra modificación que yo puedo hacer al respecto, modificación de muros. Si de pronto, pues ya que veo esto, ustedes pensarían de pronto en hacer un muro más tipo colonial. Es decir, que aquí, por ejemplo, en la parte inferior tenga estructura más acabado y en la parte superior tenga acabado. Tienen la opción de crearlo así como este, aunque es un poco incómodo tener que modificar manualmente la altura de todos los muros, porque si yo creo uno igual aquí al lado, con la herramienta de crear similar, seguramente me va a mantener las propiedades, pero si yo le digo muro, muro de clase, no necesariamente me va a mantener esta altura. Entonces, sí puedo modificarlo manualmente, pero puede llegar a ser un poquito tedioso. Para estas opciones yo tengo un tercer y último tipo de muro que vamos a ver hoy que se llama stacked wall o muro apilado. Profe. Para ese voy a utilizar como base este muro de mampostería. Voy a editar, duplicar y voy a generar ese mismo muro más acabado. Y lo único que voy a hacer es añadirle hacia el exterior, no sé, un elemento en, dejémoslo así, en madera, con un espesor de 1 centímetro. Entonces, bien. Aquí tendría mi muro que se llama muro ejemplo ladrillo y acá tengo el muro ejemplo ladrillo con la capita de acabado extra. Entonces, para este tipo de muro, yo voy a utilizar otra familia, categoría muro, familia muro básico. Voy a utilizar esta que se llama familia muro apilado y voy a colocar este tipo que viene ahí por defecto. Entonces, como les decía en alguna ocasión, es importante tener por lo menos un muro para poder editarlo. Este muro, si nos damos cuenta, tiene un rectángulo acá abajo, aquí se alcanza a ver la división, y acá otro arriba. Se llama muro apilado porque precisamente en la edición de tipo no tengo todas las propiedades de los otros. Lo único que puedo hacer es modificar la estructura. Entonces voy a duplicarlo como clase muro colonial. Y por ejemplo, en la edición de estructura le voy a decir que, pues en este caso arriba no es exterior, sino arriba es arriba y abajo es abajo. Que en la cara inferior tenga mi muro de ladrillo más el acabado y en la cara superior solo tenga el de ladrillo. Entonces ahí vemos el empate, perfecto. Y con eso ya nosotros crearíamos nuestro muro, nuestro murito colonial. Ese también me serviría y algunas personas que lo utilizan bastante para pues, los dos casos que les mencioné, para el caso del enchape cerámico en los baños
O en el caso del guardaescobas, pues esto ya depende de ustedes lo que necesiten hacer y cómo lo piensen hacer. Uno de los objetivos que plantea el BIM a mediano plazo, pues también es la estructuración de sus propios protocolos en temas de modelado, bajo los cuales ustedes harían su estructura de cómo les sirve modelar, para qué van a utilizar esos modelos y cuál de estas formas de construcción les podría llegar a servir a ustedes. En el caso de los muros apilados, voy a crear otro. Vamos a copiarlo por aquí. Ustedes lo pueden utilizar para hacer cosas más interesantes, como por ejemplo, aquí en editar tipo, vamos a duplicarlo, este se llama Colonial 2. Ustedes se dan cuenta que la cara inferior, que esta capa de muro inferior, tiene una altura de 90 centímetros y la cara superior es variable. ¿Por qué? Porque si mi muro es más alto o más bajito, pues esta base siempre me va a quedar de 90 centímetros. Ustedes podrían hacer una variación en eso. Podrían decirle que la capa superior sea la capa variable, perdón, que la capa inferior sea la cara variable, y entonces el programa va a hacer todo lo contrario. Me va a dejar aquí una distancia fija, y si el muro baja, pues esa distancia se va a mantener. Si el muro sube, la distancia se mantiene y la capa variable es la cara inferior. Yo a este muro le puedo adicionar las capas intermedias de muro que yo quiera. Entonces, por ejemplo, de nuevo, voy a decir que la capa inferior es de 90 centímetros y sobre esta voy a insertar muchas capitas. Entonces, por ejemplo, voy a decir que esta capa de ladrillo es de 90, que esta capa de ladrillo con acabado es de 20. Voy a crear muchas capitas de 20. Y una que sea ladrillo con acabado y una que sea ladrillo sin acabado. Y ahí, por ejemplo, si yo le hago zoom, alcanzaríamos a ver lo que hice. Fue una sumatoria de diferentes capas. Entonces, gráficamente, nosotros podemos llegar a hacer la creación o la composición de un muro, pues mucho más curioso. Incluso, por ejemplo, yo podría decirle que la última, o bueno, que esta capa intermedia sea variable, por decir cualquier cosa, y que la capa superior tenga siempre 20 o 30 centímetros, o lo que ustedes quieran. Y lo mismo, si el muro sube, pues lo que tendríamos es una gran variación del objeto. Si el muro baja, pues lo mismo. Entonces tenemos diferentes formas de modificar las geometrías, de modificar los muros, de hacer este tipo de catálogos. Profe. Profe. Entonces, con esto terminamos la creación de muros básicos. Vamos a pausar la grabación.